Seguramente si vas al gimnasio te centres en el volumen, la intensidad, la frecuencia del entrenamiento, es decir, cuántas veces al día o cuántas veces al cabo de la semana vas a entrenar, o la selección de ejercicios, por ejemplo. Todo esto está muy bien, pero deberíamos de echarle una vuelta de tuerca más o de mirar un poco más lejos a una semana, porque todas estas variables que he mencionado no tienen en cuenta nada en sí. Y es que la forma deportiva entiende a largo plazo y está muy bien porque tiene 3 conceptos que te voy a explicar ahora para que tú puedas mejorar tus entrenamientos y sobre todo que puedas ver un poco más allá a una semana o incluso a un mes vista. La forma deportiva, como digo, tiene 3 conceptos. El primero de ellos es la planificación. La planificación del entrenamiento quiere decir que se tiene en cuenta a largo plazo. Hay que planificar una serie de cosas. La primera de ellas es el objetivo principal, es decir, ¿qué es lo que quiero yo a largo plazo? Pues por ejemplo, puede ser mejorar mi sentadilla o mejorar la técnica de mi sentadilla o mejorar los kilos que levanto en peso muerto. Y defínelos, es decir, pon un número o pon algo más concreto. El segundo punto es el de métodos, la metodología del entrenamiento. Este puede ser cómo vas a conseguir ese resultado en concreto. Y es que a lo largo de todo este camino, este proceso del entrenamiento, vas a tener que modificar muchas cosas y vas a tener que utilizar ciertos sistemas o ciertas metodologías para poder llegar allí. En este caso, por ejemplo, podemos utilizar el sistema de adaptación continua, el bottom-up o otros sistemas, que eso da para otro vídeo. Pero, como digo, puedes utilizar un montón de metodologías de entrenamiento como el que acabo de mencionar, el sistema ATR por bloques o el ondulante tradicional, como tú quieras. El último punto dentro de la planificación del entrenamiento es el de la evaluación, es decir, qué tipo de herramientas vamos a utilizar para evaluar y medir todo ese proceso de entrenamiento, porque todo aquello que no se puede medir, pues no se puede mejorar. Entonces necesito cuantificar, por ejemplo, en un Excel, cómo voy a monitorizar todas esas cargas, tanto la carga externa como la carga interna, es decir, todo lo que levanto al cabo de la semana, toda esa carga externa, y cómo luego yo compatibilizo eso, cómo lo relaciono con la cuantificación de la carga interna, es decir, el sueño, el estrés, el ciclo menstrual, en el caso de que seas mujer, lo que sea, la RPE de la semana, del día, de la sesión, lo que sea. Periodización del entrenamiento. Y es que este concepto es muy importante porque tenemos que entender otros conceptos. Y es que, como dije al principio, todo se va como desglosando en diferentes conceptos, que son muy importantes. El primero de ellos es la supercompensación y el segundo es el sobreentrenamiento. Tenemos que entender que estos dos conceptos van de la mano y van totalmente unidos. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, puedo utilizar ciclos de entrenamiento, por ejemplo, macrociclo, que normalmente es anual, es un macrociclo, es un ciclo en el que se entiende todo ese proceso de entrenamiento, pero dentro de un año, los mesociclos, que son mensuales, ¿vale? Dentro de ese macro se encontraría meses, diferentes objetivos dentro de cada mesociclo, y dentro de esos meses microciclos. Todos estos microciclos o mesociclos tienen diferentes objetivos, pero lo que tenemos que entender, como dije, son dos conceptos, el de supercompensación y el de sobreentrenamiento, que son muy parecidos o que van muy de la mano. La supercompensación, digamos que es cómo yo me adapto a las cargas que yo le estoy dando. Bien, entonces, si yo por ejemplo estoy utilizando unas cargas que me están produciendo un desentrenamiento, una desadaptación, tengo que ver cómo mi rendimiento deportivo va hacia abajo y tengo que ser consciente de cuándo va a ser el punto en el que yo tenga que descansar para que vuelva a subir mi rendimiento. En este caso, si yo no he medido bien, si yo no tengo las herramientas adecuadas o yo no cuantifico bien la carga interna, es decir, mi estrés, mi rendimiento, todo lo que a mí me ocurre dentro de mi cuerpo, y luego
no tampoco mido bien la carga externa, todo este proceso, si no lo mido bien, puede ser que la supercompensación no se cumpla como yo quiera o como yo haya planificado y me encuentre en el sobreentrenamiento. Hay veces que el sobreentrenamiento puede ser intencionado. ¿Para qué? Para que yo me sobreentrene, me desadapto mucho, pero luego subo mucho mi rendimiento cuando he descansado. Existen muchas personas que esto no lo controlan y acaban muy cansados y nunca llevan una curva de progreso hacia arriba porque no descansan o porque no saben este concepto. Por eso dije al principio que es muy importante que tengas en cuenta el concepto de la forma deportiva, porque si tú solo te centras en la frecuencia del entrenamiento, la duración, los ejercicios, el volumen y la intensidad, no sabes realmente hacia dónde estás yendo y puede ser que pues tengas burnout, puedes tener más estrés, puedes estar gestionando la carga a largo plazo y no sabes cómo la estás gestionando, igual te estás manteniendo porque no la estás ni subiendo ni bajando, o etc. Entonces estás dejando un poco tirando una moneda al aire porque realmente no sabes dónde estás y no sabes hacia dónde vas. Entonces, yo te diría que dentro de la periodización tengas en cuenta estos tres conceptos que son el macrociclo, microciclo y mesociclo, ¿vale? Dentro de la periodización a mí me gusta mucho definir mucho la temporalidad de los objetivos, cuándo los voy a conseguir, qué tipo de fuerzas o qué tipo de metodologías voy a utilizar en diferentes semanas y sobre todo, como dije, la temporalidad, porque yo, como he competido en halterofilia, pues a mí me gusta mucho saber cuándo tengo mi calendario competitivo y cuándo voy a competir, para que yo, en función de ese calendario, pues programe todo lo que tengo que programar y ejecute todo de la mejor manera. La última P es la programación del entrenamiento y normalmente se suele programar a una semana. Hay gente que programa semana y media a semana y media y eso está muy bien, pero para mí yo prefiero programar semana a semana, es mucho más fácil y normalmente la gente suele estar mucho más acostumbrada a empezar su semana el lunes y acabarla en domingo. Entonces lo que vamos a hacer es programar en función de este recorrido o desde estas fechas. Aquí la programación tiene en cuenta una cosa y es que se van a incluir los ejercicios y se van a medir ciertas cosas, ciertas variables. La duración, la intensidad y los objetivos diarios de cada sesión de entrenamiento. También vamos a hacer un registro de todo lo que ocurre dentro de cada sesión de entrenamiento de esta programación del entrenamiento. Es decir, si voy a entrenar el lunes, voy a registrar qué es lo que pasa el lunes. Si puedo mover las cargas, si no puedo mover las cargas, si realmente me siento muy cansado, si tengo el ciclo menstrual, si el día anterior se me murió mi perro, lo que sea. De esa forma yo lo que puedo hacer es modificar este lunes y puedo entrenar y me puedo adaptar, o mejor dicho, el entrenamiento o la programación se puede adaptar a mí y a mi contexto. Entonces, vamos a hacer un resumen muy breve. Planificar sería establecer objetivos y estrategias a largo plazo, teniendo en cuenta pues esa metodología de entrenamiento y cómo vamos a utilizar ciertas herramientas para poder medir y cuantificar todo a largo plazo. Periodizar se dividiría el plan en fases más manejables, como por ejemplo el macrociclo, mesociclo, microciclo, y programar sería detallar las actividades o los ejercicios para hacer en cada uno de los días de la semana, ¿vale? Todos esos ejercicios, esta es mi recomendación, no se deberían de cambiar todas las semanas, porque si no, no nos estaríamos adaptando a nada. Si cada semana lo que hacemos es cambiar los ejercicios, realmente no nos estaríamos adaptando a nada en concreto y no seríamos buenos en nada. Entonces deberíamos de, semana a semana, hacer un registro y hacer un registro diario. Un diario de entrenamiento estaría muy bien, pero bueno. Pero lo que sí que es importante es no modificar semana a semana todos los ejercicios pensando en que eso le va a dar, vamos a sorprender al músculo y vamos a poder conseguir que nos podamos adaptar de otras maneras. Todo esto no tiene ningún sentido y aparte es una locura.
para programar semana a semana y estar cambiando todos los ejercicios todos los días es muy costoso energéticamente. Como dije antes, la forma deportiva es un concepto muy importante que tenemos que tener en cuenta, sobre todo si queremos algo más, si queremos un resultado algo mayor o mucho mayor al que realmente estamos acostumbrados a hacer. Normalmente, si estás enfocado en buscar salud, es decir, si a ti lo único que te gusta es irte al gimnasio 2 veces por semana y ya está, pues está muy bien, pero creo que te estás dejando de lado muchas cosas muy importantes, que son todos estos conceptos que te he explicado en el vídeo. Y también hay un concepto en el que hablo en mi libro que se llama Barbell Pro, te lo dejo aquí abajo, y que se llama Síndrome de Adaptación de Sale, en el que explico muchas cosas relacionadas con este concepto y que deberías de enterarte para poder estar mucho más seguro de que todo lo que estás haciendo realmente te está dando un rendimiento deportivo al alza y no a la baja. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.